Han habido acontecimientos y hay acontecimientos, queridos hermanos, que marcan la historia. Marcan la historia de personas, marcan la historia de países. Por ejemplo, en nuestro contexto en el país, Bolivia, donde nosotros vivimos, han habido acontecimientos que quedan registrados y marcados en la historia. Por ejemplo, nosotros celebramos el 6 de agosto en conmemoración de un 6 de agosto del año 1825, donde recordamos que se llevó a cabo la independencia de Bolivia. Hay otras fechas que también reflejan acontecimientos que marcan la historia. El 23 de marzo del año 1879 es una fecha que quedó marcada para el pueblo boliviano como la fecha que perdió la entrada libre al mar. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a estudiar sobre un acontecimiento que marcó la historia. Y no marcó la historia de un país, marcó la historia de la humanidad. Hasta este momento, debido a este suceso, es que la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. El nacimiento de Jesús es el suceso que marcó la historia completa. ¿Qué hace que el nacimiento de esta persona haya marcado de tal forma la historia? Hemos estado llevando el estudio del Evangelio de Lucas. Y Lucas ha estado narrando de forma paralela sobre la historia de dos nacimientos. El nacimiento prometido a una pareja de avanzada edad y el nacimiento a una campesina jovencita, virgen. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos nacimientos? ¿Cuál es la diferencia de por qué no quedó marcado en la historia la fecha del nacimiento de Juan? ¿Y por qué la historia no se partió diciendo antes de Juan y después de Juan? ¿Cuál es la diferencia del nacimiento de Jesús llamado el Cristo? La diferencia de estos nacimientos y la diferencia que hace de este suceso el suceso más importante de toda la historia es la identidad de aquel que estaba naciendo. La identidad. Vamos a orar para encomendarnos esta mañana al Señor. Oremos. Amado Señor, venimos humildemente ante ti, rogando que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Ayúdame a ser un vocero fiel de tu verdad y ayúdanos a tener corazones sensibles a tu palabra esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 2. Si me ayudan, hermanos, me acompañan en sus Biblias. Lucas, capítulo 2. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 7 y vamos a ver dos puntos en esta mañana. Punto número 1, el control soberano de Dios. Y punto número 2, el cumplimiento del tiempo. Vamos a empezar con nuestro primer punto, el control soberano de Dios, y vamos a ir viendo versículo por versículo. Vamos a ir revisando verso por verso lo que la palabra de Dios nos muestra. Empezamos viendo nuestro versículo 1 del pasaje, diciendo: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El escritor Lucas empieza su relato de este acontecimiento diciendo: aconteció que en aquellos días. Esta frase que Lucas menciona es una frase que nos lleva a un contexto particular. Nos lleva a un tiempo y un espacio determinado.
Lo que Lucas está haciendo al introducir este relato por medio de esta frase es que lo que Lucas está presentando no es un cuento. Lo que Lucas va a narrar no es una historia inventada, sino que lo que Lucas está narrando es un suceso de la vida real. Por eso Lucas empieza diciendo en aquellos días. Lucas, como el gran historiador que es, va a dar detalles históricos comprobables con otras fuentes. Va a mencionar a personajes históricos. Va a mencionar a Augusto César. Menciona a un censo que se hizo cuando Augusto César era emperador. Y va a mencionar también otro detalle histórico comprobable, que es que Cirenio era gobernador de Siria. Lucas deja en claro que estas no son historias inventadas, sino que son sucesos reales, hechos reales. Amados hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es que cuando vemos la Escritura, son hechos reales. Es verdad. Todo lo que nosotros encontramos en la Escritura es verdad, porque es palabra del Dios de verdad. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Bueno, este personaje histórico, Augusto César, el nombre original de esta persona era Cayo Octavio. Y en honor a su tío llamado Julio César, quien era el rey de Roma en ese tiempo, su tío le hereda el trono a Cayo Octavio. Y él, en honor a su tío, se cambia el nombre como Cayo Julio César Octavio. Así que este Cayo Octavio hereda el trono de Roma. Y él fue quien lideró el ejército romano y conquistó y alcanzó la paz de toda Roma por medio de la fuerza. Así que las fuerzas armadas de Roma le dan el título del imperator, que significa el líder del ejército, a Cayo Octavio. Posteriormente, Cayo Octavio, como ya era el rey, él cambia ese título de imperator a emperador, aquel que controla el imperio. Así que Cayo Octavio, conocido como Augusto César, es conocido como el primer emperador del gran imperio romano. Él es el primer emperador. Años después, a Cayo Julio César Octavio le otorgan el título de Augusto. Por si acaso, esa palabra Augusto que nosotros vemos ahí no es su nombre, no es un nombre, es un título. Ese título significa altamente sublime, majestuoso, altamente reverenciado. Era un título que se le ponía a objetos sagrados en el Imperio Romano. Cuando uno veía los lugares donde estaban los dioses del Imperio Romano y habían sus objetos sagrados, a esos objetos les llamaban augustos, porque eran altamente majestuosos. Por primera vez en la historia se atribuyó ese título de Augusto a un ser humano. Y se le llamó a César, el emperador, el Augusto, el majestuoso. Amados hermanos, esta persona, Augusto César, era un hombre poderoso. Poderoso. Era tan poderoso, queridos hermanos, que lo que estamos viendo en la descripción de que él promulgó un edicto de tal forma que todo el mundo no tenía oportunidad de negarse, debía obedecer. Así de grande era el poder que tenía este hombre. Bueno, vamos aclarando.
Cada vez que nosotros vemos la frase todo el mundo en la Escritura, debemos interpretarla según el contexto. No significa siempre la frase todo el mundo, toda la cantidad de personas, porque el Imperio Romano no abarcaba a todo el mundo, sino que lo que Lucas está refiriéndose al decir que todo el mundo debía ser empadronado debido a este edicto que promulgó Augusto César, se está refiriendo a todas las personas que formaban parte del Imperio Romano. Lucas menciona en el versículo 2 a este otro personaje histórico, comprobable también mediante otras fuentes, otros historiadores, siendo Cirenio gobernador. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas va narrando detalle tras detalle y lo que quiere él es dejar en claro que todo lo que está narrando él puede ser comprobable históricamente. Mediante los datos que proporciona Lucas, una fecha aproximada de estos sucesos que estamos leyendo son entre el año 6 al 4 antes de Cristo. Es entre esos años en los cuales se data el nacimiento de nuestro Señor, entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Y ahora sí entramos y vamos viendo versículos 3 al 4. Dice, e iban todos, es decir, todas las personas que formaban parte del Imperio Romano no podían negarse a esta orden. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Augusto César dejó en claro que este empadronamiento, este censo debía llevarse que cada persona tenía la obligación de volver a su lugar de origen, a la tierra donde nació. Así que todas las personas empezaron a moverse y a ir al lugar donde habían nacido. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José se encontraba junto a María en una ciudad llamada Nazaret, de una región llamada Galilea. Esa ciudad se encontraba aproximadamente a 130 kilómetros de distancia de Belén, que era un pueblo pequeñito, ¿no? 130 kilómetros de distancia. En ese tiempo no habían autos. Imagínense cuán obligatorio era la orden para que José tuviese que hacer un viaje de 130 kilómetros junto a una mujer embarazada, sin auto, quizás mediante burro, camello, no sé. Eran días de viaje. No era como ahora, quizás en horas se puede hacer esa distancia por medio de autos. Era un viaje largo, difícil, por la condición en la cual se encontraba María, pero se vieron obligados a ir debido a la circunstancia. Hermanos, este relato que estamos llevando, si bien presenta datos históricos, quiero que veamos algo, hermanos. Reflejan algo sobre el carácter de Dios. Reflejan los atributos de Dios. ¿Cuál es el atributo de Dios que nos muestra todos estos datos históricos que Lucas está narrando? ¿Cuál es el atributo de Dios que nos muestra? Es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y Dios tiene el control sobre todo. Y amados hermanos, nada ni nadie puede interrumpir el plan de Dios y sus promesas.
Dios es soberano. Cuando vemos el concepto de la soberanía de Dios en la Escritura, normalmente, hermanos, distinguimos en dos aspectos de la soberanía de Dios. Uno es la voluntad soberana de Dios y el otro es el poder soberano de Dios. ¿Qué significan estos conceptos? La voluntad soberana de Dios nosotros la entendemos como que Dios decreta y decide hacer lo que Él quiere. Por eso es la voluntad soberana de Dios. Dios es soberanamente, tiene todo el derecho, tiene toda la posibilidad de elegir, de decidir hacer lo que le place. Pero obviamente todo eso está acorde a todos sus demás atributos. Dios es santo. Por eso todo lo que Él decide hacer siempre es santo. La voluntad soberana de Dios. Dios decide hacer lo que santamente Él quiere hacer. Y el poder soberano de Dios es que Dios tiene todo el poder para llevar a cabo aquello que Él ha decidido hacer. Dios tiene todo el poder para llevar a cabo todo lo que Él ha decidido, lo que Él ha decretado hacer. Bueno, hermanos, la Escritura nos muestra en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios pensó, que Dios planificó, que Dios decretó la salvación antes de la fundación del mundo. Todo el plan de redención se lleva a cabo antes de la fundación del mundo. Y Dios ya ahí lo decretó. Dios ya ahí lo planificó y decidió hacer algo. Decidió llevar a cabo un plan de salvación. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice que Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. El plan de salvación surgió porque Dios quiso hacerlo para su gloria. Porque surgió del puro afecto de su voluntad. Ahora, amados hermanos, estamos hablando de la soberanía de Dios. De que Dios antes de la fundación del mundo, Él pensó y decretó la salvación. Y pensó en cada detalle de la salvación. A lo largo de la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios va revelando progresivamente, poco a poco, todo ese plan. Por medio de las profecías. Y Él va diciendo de que el Mesías debía ser del linaje de David. Y Él va diciendo quizás que el Mesías iba a ser aquel cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Y va mostrando de que el Mesías debía cumplir cada detalle. Cada detalle. Hermanos, hay un detalle que nos presenta este pasaje que se cumple de las profecías con respecto a el nacimiento de Cristo. Y está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La profecía en Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice de que el Mesías debía venir, debía nacer, ¿en dónde? En Belén. Los judíos sabían esa verdad. Los judíos interpretaban ese versículo de esa forma. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículos 40 al 42, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David,
ha de venir el Cristo? Todas las personas que tenían conocimiento de las Escrituras sabían cuál era la ciudad de donde tenía que nacer el Cristo. Era Belén. Ahora, aquí había un problema, hermanos. Y es algo interesante cuando vemos el concepto de la soberanía de Dios con cómo se está llevando a cabo todo este suceso. Dios había decretado, Dios había planificado dónde tenía que nacer el Mesías, dónde tenía que nacer el Cristo. Tenía que nacer en Belén. El Dios soberano, aquel que tiene todo poder para llevar a cabo sus propósitos, pudo haber elegido a una mujer que vivía en Belén, pero eligió a una mujer que vivía en Nazaret de Galilea, a 130 kilómetros de Belén. Pero bueno, Dios soberano, aquel que tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él se propone, pudo haber enviado un ángel a avisarle a María y a decirle: María, tienes que ir a Belén porque ahí tiene que nacer el Cristo. Pero Dios no lo hizo así. Dios no lo hizo así. Dios tenía el poder para hacer todo tipo de cosas para que María vaya a Belén a cumplir con la profecía. Pero a Dios le plació usar a un rey pagano como Augusto César. Augusto César no tenía idea, no tenía ni la más mínima intención de colaborar al plan de Dios. Cuando Augusto César promulga el edicto de que todos debían ser empadronados y tenían que ir a su tierra natal para ser registrados, Augusto César no tenía en su mente de decir: voy a hacer esto para que se cumpla lo que el Señor ha escrito en su palabra. Porque Augusto César no tenía ni idea de las Escrituras. No tenía idea. Augusto César tenía sus propios motivos para llevar a cabo el censo y el empadronamiento de las personas y que todas las personas vayan. El motivo de este empadronamiento era el pago de impuestos. Así que Augusto César no estaba con la intención de cumplir la palabra de Dios. Pero hermanos, así es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está por encima. Si bien Augusto César no tenía idea de nada de la Escritura, pero sin saberlo, él estaba contribuyendo a llevar a cabo el plan de Dios. Amados hermanos, esto nos revela algo maravilloso de quién es nuestro Dios y de la fidelidad de su palabra. Amados hermanos, es que no hay nada ni nadie que pueda interferir en el plan de Dios. Cuando Dios se propone hacer algo, Él es el Todopoderoso que puede ocupar a reyes paganos, a naciones, a gobernadores. Dios puede ocupar a quien quiera porque Él es soberano, porque Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Vamos, hermanos, Dios pensó en cada detalle del plan de salvación para que cada detalle nos lleve a dar gloria a Dios. Dios pudo haberlo hecho de la forma sencilla, como les decía, y hacer de que María estuviese ya ahí en Belén. Pero Dios lo pensó así. A Dios le plació usar los medios que Él quiso. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11 dice: la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos.
e inescrutables sus juicios. ¿Quién puede aconsejarle a Dios qué hacer? Él es el perfectamente sabio. Él sabe. Él pensó y planificó cada detalle con una sabiduría perfecta. Y Él es todopoderoso para llevar a cabo el cumplimiento de aquello que planificó para su gloria. Dios soberano. Dios tiene el control de absolutamente todo. Pasamos a nuestro segundo punto, amados hermanos. El cumplimiento del tiempo. Versículo 6 de nuestro pasaje en Lucas capítulo 2. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas quiere dejar en claro nuevamente que el nacimiento de Jesús se llevó a cabo cuando se encontraban en Belén, como un énfasis del cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, hay muchos que han cuestionado el cumplimiento de las profecías. Y han cuestionado diciendo, Jesús sabía, sus discípulos sabían lo que decía la Escritura. Así que lo único que tenían que hacer era forzar la Escritura para mostrar de que se estaba cumpliendo. Pero como les decía, hermanos, Augusto César no tenía idea. Pero aún así Dios mostraba su poder para llevar a cabo el cumplimiento. Lucas deja en claro que Jesús nació en Belén. Aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lucas usa la palabra primogénito, que significa el primero de sus hijos. Algo muy importante, porque Lucas está mostrando de que María tuvo otros hijos. Jesús fue el primogénito, fue el primero de sus hijos. En Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56, Mateo capítulo 12, versos 46 al 47, Marcos capítulo 3, versos 31 al 32, mencionan a los hijos de María y también hijas. Entonces, hermanos, eso muy importante para aclarar. Debido a que el contexto católico romano en el cual nosotros vivimos, escuchamos que se la pone a María como si fuese una divinidad, incluso llamándola María siempre virgen. Bueno, no estoy intentando denigrarla a María. Para nada. Simplemente estoy mostrando lo que dice la Escritura, ¿no? Dio a luz a su primogénito. Ahora, hermanos, quisiera que meditemos en esta parte que viene. Quisiera que prestemos la mayor atención posible a esto que Lucas está describiendo en este versículo 7. Demos lectura. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es lo que hace que este acontecimiento sea el acontecimiento que marcó la historia? ¿Qué de impactante tiene ver a una joven de escasos recursos que no encontró un lugar para hospedarse y tuvo a su hijo en un comedero de animales y lo envolvió en pañales? ¿Qué de sorprendente tiene eso? ¿Qué de impactante? ¿Y por qué este acontecimiento marcó y marca la historia? Es por la identidad de aquel que estaba envuelto en pañales. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, verso 4, describe este suceso de la siguiente manera, diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Pablo empieza su narración de la venida de Cristo diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pablo no se está refiriendo al tiempo de gestación. Si bien Lucas en su narración menciona y dice que estando María en Belén se cumplieron los días de su alumbramiento, pero Pablo se refiere a un tiempo más grande. Y él dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? Aquel tiempo preciso señalado por el Padre desde la eternidad. Amados hermanos, Dios hace todas las cosas a su debido tiempo. Humanamente es difícil entenderlo, porque estamos limitados por el tiempo. Hermano, aproximadamente desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde encontramos la promesa, la primer promesa del Evangelio, la primer revelación del plan de salvación, la promesa de la simiente de la mujer, que aplastaría a la serpiente, hasta el cumplimiento que estamos estudiando hoy en Lucas capítulo 2, son aproximadamente 4,000 años de diferencia. Hay 4,000 años de diferencia. Cuando nosotros vemos eso, podemos decir, ¿por qué tardó tanto Dios en hacerlo? Pero el apóstol Pablo dice, no. Dios lo hizo a su debido tiempo. Dios nunca llega tarde, amados hermanos. Dios nunca hace las cosas apurado. Nunca se ve sorprendido. Nunca se ve que Dios llega pasándose del límite. Dios llega en el preciso momento. Dios cumplió lo que había dicho en el preciso momento, en el momento señalado. Y es que, amados hermanos, Dios no está limitado por el tiempo. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Es que el eterno Dios no encuentra distinción entre un día y 1000 años. Porque Dios está afuera del tiempo. Él es eterno. No hay distinción. No hay diferencia para Dios. 1000 años o un día. Dios es eterno. El apóstol Pablo sigue con el relato de este suceso diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando vemos la escena del nacimiento, que normalmente la fecha donde todo el rato nos bombardean con este evento es en las épocas de Navidad, ¿verdad? Y siempre se nos presenta la escena solamente del bebé. Y muchos lo relacionamos y creemos que aquel bebé estaba iniciando, dando origen a su existencia. El apóstol Pablo deja en claro que cumplido el tiempo, Dios lo envió a su Hijo, dando por hecho que ese Hijo que venía a este mundo existía eternamente. Ya existía. Ese bebé envuelto en pañales era el Hijo eterno.
aquel en quien fueron creadas todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Aquel verbo eterno, quien es Dios mismo, como dice Juan capítulo 1, verso 1. Ese bebé envuelto en pañales era el Dios sobre todas las cosas. Hermanos, envuelto en pañales. El Todopoderoso, el Infinito, el Autosuficiente, aquel Dios que no necesita de nada ni de nadie, estaba envuelto en pañales. Frágil, con todas las limitaciones de un recién nacido, dependiente de otro. Hermanos, ahí empezó la humillación de Cristo. Normalmente cuando hablamos de la humillación de Cristo, pensamos en los grandes de los clavos, en los azotes. Amados, aquí empezó la humillación de Cristo, donde el Todopoderoso estaba en forma de bebé, envuelto en pañales. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el cual, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios mismo no se aferró a aquello. El verso 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa que Cristo se despojó a sí mismo? No significa que Cristo dejó de ser Dios o que Cristo se despojó de su deidad. Significa que Cristo renunció a su derecho de exhibirse, de presentarse con toda su gloria y esplendor. Cristo renunció a ese derecho de presentarse como Él es, con toda su gloria y esplendor. Se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué hacer todo eso? ¿Por qué el Dios eterno sufrir semejante humillación de pasar desde el proceso de ser un bebé, de nacer como un bebé indefenso? ¿Por qué el Hijo no vino en condiciones más cómodas? ¿O por qué no vino directamente a la cruz para poder expiar los pecados? Porque la obra redentora no solo consiste en su muerte, sino consiste desde su nacimiento hasta su resurrección. Toda la obra redentora. Era necesario que Cristo sea semejante a aquellos a quien iba a salvar. Hebreos capítulo 2, versos 16 al 17. Hebreos capítulo 2, versos 16 al 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no salvó a los ángeles, Cristo, sino que salvó a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo debía ser en todo semejante para poder expiar los pecados de su pueblo. El primer Adán, nuestro primer representante, cayó en desobediencia, por lo cual todos pecamos en él y morimos en él. El postrer Adán debía ser uno de nosotros. Pero ¿quién podía satisfacer la justicia de Dios? ¿Quién podía satisfacer la perfección de Dios? ¿Quién podía ser tan perfecto de poder obedecer completamente? ¿Quién podía ser tan todopoderoso como para poder estar en la cruz y recibir toda la ira del Padre? Solo Cristo. Cristo debía ser semejante en todo. Pero el escritor a los Hebreos más adelante aclara que si bien fue hecho semejante en todo a nosotros, pero fue sin pecado. Fue sin pecado. Dios planeó la eterna redención de tal forma que en cada detalle Dios sea glorificado. Fue acostado en un pesebre y no se halló lugar para ellos en el mesón. Leía cómo fue la visita de la reina Isabel II a Estados Unidos. Y cómo fue el preparativo para recibirla a la reina Isabel. Aproximadamente se gastaron $24 millones en los preparativos para recibirla. Y el Rey de Reyes, el creador de todo, se encontraba en un pesebre, en un comedero de animales, sin un lugar para él. Hermanos, esta escena es la ilustración perfecta de cómo fue recibido Cristo en este mundo. Juan capítulo 1, verso 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno, creador de todo lo existente, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, naciendo como uno de nosotros, pero sin pecado. Se hizo semejante a nosotros para así ser nuestro representante, viviendo la vida que no podemos vivir y muriendo la muerte que merecemos morir, recibiendo sobre sí la ira del Padre que nuestros pecados merecen recibir, que nosotros merecemos recibir. Y de esa forma llevar sobre sí nuestra culpa delante de Dios, expiando nuestros pecados y ser declarados justos en la justicia de Cristo. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree en el Evangelio de Cristo. Para todo aquel que cree en esta palabra y corre a sus pies en fe y arrepentimiento. Amados hermanos, este momento es el momento que marcó la historia.
Es el momento, es el suceso más impresionante de toda la historia de la humanidad, donde el Todopoderoso, donde el dueño de todo, el Dios eterno, se introdujo a su creación para poder llevar a cabo el plan perfecto de redención. Gloria a Dios. A nosotros jamás se nos hubiese ocurrido. De nosotros jamás hubiese salido el deseo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo salió del corazón de Dios. Por eso la gloria de la salvación solo le pertenece a Dios, de principio a fin.